Barra de Opinión presenta. Tú has dicho que toda película te ha servido para exorcizar algo y que 21 gramos, que fue tu primera película que hiciste en Estados Unidos cuando te enfrentaste a todo esto, fue para exorcizar la muerte de tu hijo, Luciano. ¿De qué manera te marcó para hacer cine? Mucho. Carajo, a estos cuates se les cuidan los niños, se les lavan los coches, se les da de comer, se les lavan los baños, cabrones, se les da el jitomate, la agricultura, la cultura, la comida. Que no vayan a apoyar a una gente que es parte de su sociedad. ¿Tú crees que Beautiful, que es una historia sobre el dolor propio y la responsabilidad ante el dolor de tus hijos, de lo que dejas en el planeta cuando tú te vayas a morir, tiene que ver con la circunstancia de México actual? Oye, pues bienvenido. Estamos revisando un poco cómo empezaste o la historia más bien de tu vida. Yo estoy intrigada por un hecho. La vida ¿Fuiste lavacoches de niño? Fui lavacoches. Fui lavacoches por casi 6 meses. Me corrieron del colegio. ¿Por qué? O sea, ¿por qué motivo me corrieron del colegio? Oye, Alejandro, ¿por qué tienes cara de niño ibero? Perdón. ¿Cómo? Fui al Ibero también. Y entonces lavacoches, niño ibero. Soy complejo, Entonces, mi madre, no teníamos mucho dinero, muchas opciones. Yo era muy vago. Define muy vago. ¿Qué es eso? Mal estudiante, travieso, vendía seguridad a compañeros. ¿Cómo que? Yo era bueno para el golpe. O sea, yo te protejo, tu papá. Yo protegía gente. Era en esa onda. Traían, por ejemplo, que acababan de salir los relojes digitales. Estos, ya sabes, de los primeros, esos de rojito, tit, tit, ya sabes. Entonces un tipo que se apellidaba Rojas, tenía mucho dinero, pues ahí, a ver, Rojas, quiero tu reloj. Y como era medio así, todo un poco temeroso, y había unos malosos, pues yo lo defendía de los malosos, pero pues me daba su reloj. Entonces, bueno, ahí te corren. No me corren. Los directores en este colegio salen y huyendo. Se roban el dinero y entonces me quedo sin colegio. Pero yo tenía, digamos, no era un alumno, digamos, que me podían aceptar en cualquier lado. Tampoco teníamos mucho dinero. O sea, digamos, la situación económica en mi casa siempre fue apretada, ¿no? Somos 5 hermanos, yo y 4 hermanos, un hermano y 3 hermanas. Entonces, mi madre me lleva a un colegio que queda, creo que lo están tirando, el otro día me dio mucha tristeza, en Sevilla y Chapultepec, se llama el Vasco de Quiroga. El gran orgullo del director el primer día, me acuerdo de su speech, que dijo que el gran orgullo del Vasco de Quiroga es que había ahí estudiado Javier López Chabelo. Ese era como el emblema del colegio. Y ahí empecé a ser amigo del Chamuco y unos amigos que eran unos mega mafiosos. Entonces yo sí me di cuenta que cuando dices mafiosos, que son chavos banda, vendían un poco de droga, me ponían droga aquí, o sea, sí había ya una heavy. O sea, ¿tú traficabas droga? No. A eso sí no lo hice. O sea, tenía mis límites. Entonces, realmente Te corren. No, yo estoy tratando de llegar al plot point number 2, donde te corren. Después de ahí me pasó a un colegio que se llama el CUAM. Y en el CUAM me enamoro de una chica. Nos enamoramos tanto, yo tenía 16 años, ella tenía 17. Y fue un amor tan intenso que le propongo escaparnos juntos. Y para hacer esto, no tenía dinero, pues se me hizo muy fácil tomar una profesión como una joya de mi madre. La vendí en el mercado negro. ¿Ah, sí? Ajá. Y me escapo con mi novia. ¿Y a dónde vas? Íbamos a ir. Yo estaba muy influenciado por una película de Milos Forman. Tenía 2 películas que me impactaron. Había fuertes influencias. La primera era la película de Milos Forman, Hair. ¿Te acuerdas de Hair? La otra, había una película que no recuerdo quién la dirigió, que se llamaba Friends. Ah, claro. Esa también es la película favorita de Cuarón. No me digas. De Alfonso Cuarón, de su infancia. ¿Cómo? ¿No sabías? Si tú eres amigo Cuarón. Bueno, pues Alfonso va diciendo las cosas que le conviene según el programa que lo entrevista, así que no le creas. También decía que Les Balseus. Es una secuencia, me acuerdo perfecto. Empiezan los créditos y empieza el piano de Elton John. I hope today you'll a friend has found on every road. Y empieza esta rola de Friends y ese chavito de 18 años robándose un coche
con su gorrilla ahí en Londres y pasa por su chavita y se van. Es una aventura padrísima. Bueno, a mí me impactó esa película. Y bueno, esa película más la de Milos Forman, de Hair, me acuerdo mucho de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Me acuerdo mucho del disco de Supertramp, el de Breakfast in America. En fin, yo me sentía el de Hair. Yo me sentía Hair. Yo era hippie, yo quería vender joyería en las carreteras en los Estados Unidos, yo quería ser Bob Dylan, yo quería... Entonces me voy y nos escapamos de nuestra casa, dejamos ambos una carta de me voy a encontrar a mí mismo. Y no llegamos más que a Acapulco, la primera parada. ¿Porque los detuvieron? No, porque dijimos, bueno, vamos a empezar, vamos a vender en la playa joyería. Compramos joyería y empezamos a vender en la playa. Una chica adorable, estábamos viendo una aventura muy hermosa, tuvimos que regresarnos. Mi padre me habló con una belleza, me dijo, mi hijo, tú, cuando hablé con él, me dijo, tú, quiero que sepas que no sé qué te hemos hecho, pero lo que hayamos hecho, lo hemos hecho con todo el cariño. Tienes las puertas abiertas en esta casa. La decisión que has tomado es tuya, es tu libertad, lo respeto. Anda con cuidado porque una decisión fallida me apara muy propio. Sabes que te puede llevar a otro tipo de vida que quizás no estás preparado. Pero te amamos y tienes las puertas abiertas. Y yo lloro y lloro en el teléfono, ¿no? En un teléfono público, me acuerdo, fuera del hotelillo que habíamos rentado. Y mi chica viéndome, me acuerdo de esa escena perfecta. Y yo llorando, no podía contener el dedo porque mi padre se portó una generosidad que me rompió los esquemas. ¿Y tu mamá cuando descubrió que se había robado tu joya? Mi mamá estaba triste, muy devastada, sobre todo preocupada por una actitud bandolera, ¿no? Claro. Finalmente no me dejaron volver a verla. El padre citó a mi padre y le dijo, si su hijo se vuelve a acercar a 100 metros, lo vamos a matar. Y a partir de ahí la dejé de ver y no la he vuelto a ver en 30 años. No tenía chamba, yo estaba muy apenado y no tenía dinero. Y durante 6 meses, esto fue en enero, empecé a lavar coches en la esquina de Insurgentes y Miscuac, creo que es Miscuac. Y había ahí un lavacoches que se llama Servi Car Wash. Y ahí empecé a lavar coches. Acabé de gerente. Estuvo muy bien, la verdad. Oye, Alejandro, te tenemos preparado algo, un audio. Hola, buenos días. Soy Alejandro González y estaré con ustedes en un programa más de Magia en Vivo. Vamos a abrir con todo el talento y armonía que este señor ha reunido para lograr esta súper increíble canción. Broken Wings, Mr. ¿Qué edad tenías? Mr. Radio W. Qué vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Sí, me que salía al aire. Con un micrófono. Yo era tartamudo, pero muy tartamudo. O sea, vas a hacer una prueba de casting a la WFM. ¿Qué edad tienes? Yo tenía 20 años. Ok. 19, 20 años. Entonces, ¿te vas a probar? ¿Tartamudo? No. Tartamudo, pero... Y si oigo un tartamudo hoy, empiezo a tartamudear. Pero cuando vi el micrófono y al aire, se me quitó lo tartamudo. Increíble. O sea, entraste en personaje. Entré en personaje. Entraste en la expectativa. Pues sobre todo comunicar, ¿no? O sea, comunicarme. Algo que mi padre siempre estaba muy atento a la oratoria. Mi padre le impresiona mucho los grandes oradores. Siempre me hablaba de Martin Luther King, o sea, los que transmitían, digamos, ideas y la dicción. Mi padre siempre me corregía la dicción. Hay que hablar bien. A mi padre me hago que una de las cosas que le molesta mucho es la gente que habla quedito, la gente que hace mala dicción. Entonces, la oratoria siempre era como cosa importante. Entonces, para mí, de pronto, hablar bien se convirtió como, tengo que hablar claro, tengo que hablar así. Entonces, y a partir de ahí empezamos a ser un equipo y empezamos a hacer, digamos, estos espacios que eran lo que sucedía entre canción y canción. Y la verdad es que la gente oía más la estación, sí, más que por la música, por las personajes, historietas, y la irreverencia y la ironía que había. Fantástico. También era una generación que se burlaba del México pomposo y lacrimoso, ¿no? Del melodrama, de tomarse en serio, de sentirnos very Mexican, ¿no? Hacíamos unas cápsulas, hicimos una vez, recuerdo, memorable, en donde un tipo se había encerrado en el periférico, a la altura de viaducto periférico, supuestamente, y estaba producido impresionante, estaba yo al aire, entonces produjimos cápsulas que parecían en vivo. Esteban, ¿qué pasa? Estamos aquí en viaducto, no sé qué. Un tipo se había encerrado en una caja fuerte y había con concreto clavado la caja fuerte a mitad del carril del periférico, y todos los coches, se oía todo el tráfico. Bueno, estaba también producido. ¿Y qué hace este cuate? Pues no sé, creo que es una manifestación. Nadie sabe qué quiere, pero hay un tipo encerrado. Entonces, iban bajando las cápsulas del tiempo y lo iba entrevistando. Entonces veía así, yo quiero, oiga, pero no se entiende, saltó la policía. Estaba producido que la gente, se creyó tanto que empezó a desviar el tráfico por todo. Nosotros dábamos las vías alternas. Claro. Nos habló Gobernación
Y dije, me acuerdo que Raúl Velasco en aquella época contó la anécdota del caos vial que se organizó porque todo el mundo ya la estación se organizó un desmadre. A las 12, yo tenía un programa de 12 a 3. Claro. Un desmadre. Entonces había una credibilidad. A veces creábamos personajes padrísimos, digo. La invasión de los marcianos de Orson Welles. Hacíamos muchas cosas muy chistosas. No, era muy divertido. ¿Y tú llegaste a ser director de la estación? A los 21 años, al año. Me quedé como director, acarreando toda esta bola de... Y dormíamos ahí, literalmente, de verdad, trabajábamos como perros. ¿Y cuánto tiempo te quedas ahí? Y sobre todo, ¿por qué te vas? Si estabas teniendo tanto éxito, ¿qué pasa, Alejandro? Yo creo que eso tiene que ver con mis personajes que siempre están en esta área inestable, incómodo, ¿no? A mí la comodidad me pone incómodo. Te incomoda. Sí, cuando domino, o creo que domino algo, porque no dominamos nada, pero cuando creo que tengo el control, me empiezo a perder un poquito de excitación. ¿Te aburres? Me reto mucho, me exijo mucho, quizá tengo este complejo de sí. Entonces me aburrí un poco y estábamos en el pico. Me acuerdo que nos iban a empezar a pagar bien porque el radio era muy pagado y nos iban a dar un Tsuru, en aquel momento un cochecillo. Nunca me dieron coche, me pagaban un sueldo pequeño que me alcanzaba. Y lo hubiera hecho gratis, porque me encantaba, porque además entrevisté a todos los rockeros, todos los músicos más admirados por mí, a Led Zeppelin, Pink Floyd, o sea, transmitimos conciertos, Live Aid, o sea, realmente tenía una vida muy rock and rollera donde yo quería estar entrevistando a todos los grandes músicos del mundo. A eso me dediqué. Entonces, Miguel Alemán Velasco... Miguel Alemán Magnani, perdón. Es director de la WFM. Él tenía 18 años cuando lo hicieron ¿Y tú cómo conociste a Miguel? Porque tenía una novia que se llamaba Mariana García Bárcena. Y Mariana estudiaba en una clase de Radio 1 en la Ibero conmigo. O sea, ¿por qué era fan? No, nada de fan. Yo estaba en la Ibero, era mi primer semestre. Yo vendía huevo. Y porque mi padre se dedicaba a vender fruta y verdura. Entonces yo más o menos sabía el caminito de la Merced primero, luego de las entradas. Entonces comprábamos huevo, cajas de huevo bachoco. Llegábamos en Ibero, abríamos nuestra cajuela y vendíamos huevo. Miguel Alemán lo llaman a Televisa para que se haga cargo de la imagen del Canal 5. Te lleva a Televisa, pero no te lleva a Televisa. O sea, exacto, yo mantengo un poco la distancia. Pero Miguel lo nombra y me deja a mí de director. Y luego 5 años después, 5 años después, donde yo... Ya dije, me despido el 8 de diciembre, me acuerdo, en el aniversario de la muerte de John Lennon en Nueva York, una cosa padrísima que hubo. Me decían, ¿por qué te vas? Porque voy a hacer cine. Estás loco. Yo quería hacer cine. Yo quería mi carrera de cineasta, que se interrumpió por este buen accidente que fue el radio. Y dije, quiero hacer imagen. Yo quiero hacer lo mismo, pero en imagen. Quiero empezar el oficio. Entonces te invita a hacer la imagen. Y me invita a hacer la imagen del Canal 5. Entonces, ahí tengo la fortuna de conocer a Raúl Olvera, que era un creativo ya muy reconocido en esa época en México. De publicidad, ¿no? Básicamente, sí. Entonces, nos metemos y hacemos un libro de este tamaño, un racional. La televisión en aquella época, no nos queda mejorado mucho, evidentemente, pero por lo menos en términos de hablar de sí misma, no tenía nada. Hicimos una especie de cómo tenía que ser percibida la televisión, y cómo un lenguaje, y cómo hablar, ¿no? Una personalidad de los canales, no lo entendían. O sea, pero ¿cómo una personalidad? Sí, o sea, tú tienes que decir quién eres tú, ¿no? En fin, hicimos un racional con 40 ejemplos, ejecutamos, hicimos una presentación. Lo vi en Tigre Azcárraga, ¿no? Y presentamos una cosa de 7 horas de junta, donde cada canal, el 2, el 4, el 5, tiene una persona, esto para los chavos, esto para Y le dijimos al cine, y le dijimos al Tigre que en aquella época no había jamás cine en televisión. Le dijimos, necesitamos tanto dinero, tanto tiempo y va a ser en cine. ¿Qué? Bueno, cine, pero ¿por qué va a ser? Porque si no, no lo hacemos. Así, ¿eh? ¿Y entonces? Dijo, va. Y nos dio 6 meses, nos dio una lana, me acuerdo, en aquella época para producir cine, y empezamos a producir ahí. ¿Cuántas horas te echaste? Pues estuvimos 6 meses escribiendo, filmando. Yo empecé a ser director en el momento que llegó un set y agarré una cámara y yo empecé a entender cómo hacerle haciéndolo. De nuevo la historia del tartamudo que de pronto se vuelve orador. Exacto. No, el de radio que de pronto se vuelve director de cine. Oye, pero fue una oportunidad valiosísima para ti. ¿Cuántas horas, juntando todos estos cortes de canal que hiciste para Televisa, cuántas horas filmaste? Yo creo que a lo largo de 5 años que estuve, haciendo publicidad, 5 o 6 años, tuve la fortuna además de dirigir y producir y editar todo. O sea, no era un cuate contratado para dirigir ideas de otros. Eso fue una escuela exquisita con una cámara y 2 actores y todas las... Yo creo que fueron, si te puedo decir,
800 días de rodaje. Wow. O sea, yo creo que en 5 o 6 años acumulé más tiempo en los sets y en edición que cualquier director de cine en México, de verdad, porque era inacabable. Y aparte eran historias acerca de las emociones, de los días especiales. No era de un producto, era como contar una historia en 1 minuto, 2 minutos. Una y la verdad fue un apoyo fabulosa, ¿no? Fue un apoyo de Miguel Alemán Magnani, que tiene el crédito de haber creído, habérsela jugado, habernos dado la oportunidad a 2 güeyes que nunca lo habían hecho. Y la verdad, eso tiene un valor. Yo lo agradezco muchísimo. Así nació Z, ¿no? Así nació Z, formamos nuestra casa productora para mantener independencia y no estar integrados ahí. Entonces era una especie de servicio extraordinario. Y ahí... Un satélite de televisión. Se formaron una cantidad de directores que no te puedo decir. O sea, ahí escribí con un taller de escritores una serie que yo quería hacer, que era Detrás del Dinero, que yo hice el capítulo en cine. Sí. Pero ahí hicimos un taller, no sé, muchísimos escritores. O sea, yo quería hacer hicimos un grupo de escritores y teníamos 7 capítulos escritos padrísimos para que cada uno dirigiera uno y era Siguiendo el Dinero. Se convirtió en un centro muy interesante, vibrante de voces jóvenes, de lenguajes, había realmente una cosa vibrante. ¿Eras socio también o...? Sí, yo era socio ahí. ¿Eras o...? Sigue siendo. Soy más honorario ya, la verdad. Ahorita el que tiene el crédito es mi socio Raúl Vera, que es un tipazo y que es un gran director y un gran creativo y lo sigue siendo. Demos un salto. Amores Perros, ¿no? Amores Perros es una película de quiebre en el cine nacional, una película de culto. Tú te vuelves un héroe cultural. ¿Y te vas? Y te vas a Los Ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué no te quedas en México? Pues mira, yo creo, fueron varios factores, la verdad. Yo creo que en un momento dado, otra vez, así como de WFM salí en el momento pico, éramos la estación número 1 por 5 años, y salgo y la gente dice, ¿pero por qué te sales en Tucumán? Me hago que mi mamá, no podía dormir. O sea, ¿pero cómo te vas a salir a hacer cine, mijo? Pues era literalmente un salto al vacío. Hacer cine, pues eso no es negocio. O sea, realmente no se podía vivir de cine. De hecho, no se puede vivir de cine aún. O sea, realmente el cine todavía se hace con muy pocos recursos. Oye, Alejandro, pero además no solo eso. Te vas a Los Ángeles, donde eras nadie. Eras nadie, no tenías un contrato de ningún estudio. Sí. La gente no te reconocía en la calle. No. Bueno, Amores Perros tuvo una resonancia importante. La verdad, yo no sabía dónde estaba parado, pero sí me di cuenta que hicieron un cover story en el New York Times Magazine, la película más premiada, creo que todavía sigo, no sé si todavía la rompieron el récord, pero era la película más premiada de la historia. O sea, es decir, creo que recibió 90 y tantos premios de todos esos festivales, que hay muchísimos, ¿sabes? O sea, se convirtió en un fenómeno festivalero, con una muy buena taquilla en general. Y eso, una especie como de revalorización de una industria, de alguna forma, una nueva visión. Y entonces causó esa... Yo no tenía el espectro donde pero estaba. Además, digo, eso en la balanza, pero en la otra balanza estás casado ya para entonces con María Eladia. Tienes 2 hijos. Exactamente. La responsabilidad de eso. No saltas al vacío solo. Y dejo, te digo, una compañía exitosa que era Z, con una pareja productora, con 7 directores, 8 directores a mi cargo. ¿No? Serías más rico ahora absolutamente. Si te hubieras quedado en Z. Lo que pasa es que yo ya en ese momento era otra vez la comodidad. El señor González en su ranchito con su parcela, ¿no? Ya con mi seguridad, mi casita cerca de mi ¿verdad? No soporto esa sensación como de que ya se acabó la vida, ya la hice, ¿no? Esa sensación de que... Y te retas. Entonces me reto, tú dije, bueno, a ver, si me quedo aquí, voy a volver a hacer otro. O sea, como que de pronto mi curiosidad empezó a ronronear. Y también, voy a ser sincero, empezó a haber en esa época durísimo, era una época muy, muy alta de secuestros y la violencia empezaba a repuntar como una sombra que empezaba a todo mundo a salir. O sea, realmente empezó a ensombrecerse el escenario nacional. A Guillermo del Toro le secuestran un familiar a su padre, ¿no? Entonces, se va de México por eso. Bueno, en Amores Perros nos asaltaron, le pusieron la pistola aquí, golpearon a Brigitte Brock. O sea, es decir... Todos los días en la oficina de Z llegaba alguien con una historia de secuestro, de esto, o sea, todos los días. Entonces, al ser de pronto convertirme en una figura pública, que ya lo era un poco de radio y eso, pero de pronto al ser ya alguien con una... No, de cine, que la gente se imagina que los cineastas son Bill Gates. No, y que cada boleto que se paga es del cineasta, y no es cierto, esa es una mentira. Entonces, de pronto sentí vulnerabilidad, y con mis hijos pequeños empecé a sentir que no podía concentrarme, esa es la verdad. Esa es la triste realidad. Empecé a sentir que mi país estaba empezando a ser secuestrado, yo estaba un poco alterado, y yo no puedo trabajar en esas condiciones. Entonces decidí irme allá. Y hay otra condición importante. Cuando empezamos a desarrollar el guión de 21 gramos, recuerdo que Guillermo me mandó 20 primeras páginas. Guillermo Arriaga. Y recuerdo que
lo primero que yo vi, había un par de discusiones que tuvimos, y yo le dije que para mí me parecía que el personaje del el que atropellaba, que ahí todavía ni siquiera había, digamos, dónde estaba, tenía que haber una culpa, digamos, como de Job, ¿no? O sea, una culpa que no solamente era el perdón de la familia o legal, sino había una culpa moral imperdonable que tenía que ser una persona que proveniera del espíritu. Y que ese fanatismo, esa visión de Dios infantil, es más propia del sur de los Estados Unidos, que tiene una especie de un fanatismo verdaderamente radical. Entonces, de pronto, también la historia de 21 gramos empezaba a presentarse como una oportunidad para representar, digamos, y curiosear sobre otra sociedad que es la norteamericana. Y para mí la oportunidad también de empezar a trabajar con actores como Sean, que ya me había declarado varias veces que iría a trabajar conmigo. Entonces había una oportunidad de mí para conocer un nuevo terreno, ponerme otra vez en una situación inestable, de riesgo, y poder curiosear sobre otra humanidad y irme a adentrar a esos mundos de un cine que a mí me ha siempre influenciado. Bueno, Entonces pero también conquistar un territorio más amplio, ¿no? Tienes un espíritu conquistador. La verdad es que siento que... Ay, algo se me cayó. Pulsera huichola. Mi pulsera de huichola, déjame agarrar. Lo que siento es verdad que se dice muy fácil el llegar, pero yo entré en una depresión durísima. Me acuerdo que el primer año me costó mucho trabajo porque además socialmente, o sea, es decir, todo cambia, es un mundo distinto. Entender la industria, quién es quién es un productor, quién es un estudio, quién es un financiero, quién es una agencia, cómo se mueven, los mecanismos en una industria tan grande se mueven, cómo utilizar la industria pero no perder tu voz, cómo ser independiente dentro de la dictadura de la corporación, que es la que ahora domina el mundo. Eso tendremos que hablar con más cuidado, Alejandro, pero yo quería preguntarte sobre el dolor. O sea, para mí el hilo conductor de tu cine, de tus historias hasta ahora, ha sido el dolor, como que ese es tu hilo de Dédalo, lo que te lleva por el laberinto de una historia. ¿Por qué? ¿Por qué el dolor? No sé, la verdad es que es una respuesta que quizá algún día se le daría a mi terapeuta. Pero no sé, yo creo que el dolor es un camino de autoconocimiento en alguna forma. Yo de alguna forma creo que, sin ser masoquista absolutamente, porque yo no creo que sea un tipo dolido, ni que viva mal, por el contrario, yo creo que tengo mucho aprecio a la vida y tengo momentos de goce profundo. Pero tal vez es allí donde tú reconoces la historia que tú te quieres regalarle 1 o 2 años de tu vida, una historia cuando hay dolor. No, quizá me interesa, hay una cuestión que me queda muy clara a mí. El dolor es inevitable. O sea, si quienes quieren evitar el dolor se encuentran con una frustración constante y rehusar al dolor. O sea, ¿por qué? Porque hay pérdida. En la vida es una serie de pérdidas. Perdemos la infancia, perdemos a nuestros padres, perdemos los dientes, y es la actitud ante eso, pero el dolor es inevitable. No hay forma de que no exista. El que lo quiera ver es evasión. Y de hecho causa más dolores. Lo que a mí me interesa es, de alguna forma, ante las situaciones extremas, límite, que a veces son dolorosas, me parece que también hay oportunidades enormes de revelar el alma y revelar al hombre en su más esencial naturaleza, que es como los cazadores, como los primitivos, ¿no? Ante la necesidad o el ataque o el peligro es cuando salieron los cazadores, cuando salieron los pensadores. Yo creo que el arte, en general, el artista existe porque el mundo no es perfecto, porque hay dolor, si no, no existirían los escritores, los pintores. O sea, si me explico, si el mundo fuera armónico, sería profundamente aburrido porque no hubiera artistas. Claro, y a mí me hace sentir... Pero es también una visión católica. ¿Tú crees? Sí, posiblemente. Sí, ¿qué tanto te identificas con Cristo en la cruz? O sea, el dolor como camino de la redención, del autoconocimiento. No es una visión budista. No, pero también en el budismo existe el reconocimiento del dolor. O sea, existe en el budismo un reconocimiento del dolor, pero existe también una posibilidad, y lo que propone el budismo es el separar las circunstancias dolorosas de una actitud profunda, o sea, interna. Sí. O sea, ¿sí me explico? Pero no es que niegue el budismo el dolor, no es que diga, ¡ay, qué bonito! Sí es el sumergirse exactamente en la herida, ¿no? Para purificar. Como una virtud, casi. No, yo no creo que el dolor sea una virtud. Yo creo que si el dolor es una existencia real, inevitable, y que creo que en un momento dado presenta situaciones en donde el hombre, o los hombres, a través del destino, los mineros chilenos, el comportamiento humano ante ese dolor de los familiares, de los que estaban adentro, me parecen que muestran, y además a nivel dramaturgia pura, ya más allá de creencias religiosas, o sea, creo que como escritor o como narrador me parece que hay un caldo de cultivo hermoso para poder encontrar personajes en los límites, y eso me gusta explorarlo, o sea, me parece que es interesante. Ahora, ¿puedo tocar una parte de tu vida personal?
para ver de qué manera. Sabemos que tú has dicho que toda película te ha servido para exorcizar algo y que 21 gramos, que fue tu primera película que hiciste en Estados Unidos cuando te enfrentaste a todo esto, fue para exorcizar la muerte de tu hijo, Luciano. Tú tuviste 3 hijos, María Dalia, Luciano que murió y Eliseo. ¿De qué manera viviste la muerte de Luciano? ¿De qué manera te marcó para hacer cine? Mucho. Yo creo que la muerte de un hijo es tan fuerte que no tiene palabra. O sea, ¿sí me explico? O sea, cuando a una persona se le muere el padre, se llama un huérfano. Cuando un padre pierde un hijo, no existe palabra. Eso es muy cabrón. O sea, no existe lenguaje para describir eso. Porque es más allá de la... Es como el número 13. O sea, hay un pensamiento que creo que evita la verbalidad de ese evento. Y creo que cuando nace un hijo también te da una tercera dimensión la vida. Hoy me preguntaban que cuál era el evento que había cambiado mi vida. El nacimiento de mis hijos. O sea, yo creo que sí entra la vida en una dimensión que no conoces, que nadie te la puede platicar. Y la falta de esto te hace de pronto reflexionar la fragilidad y la vulnerabilidad y que la muerte existe, que el dolor de verdad existe. Por eso yo cuando me enojo tanto con estas películas en donde hay una irresponsabilidad del manejo del dolor y de la violencia, porque cuando veo un tipo y los coches se mueven y la gente se ríe, digo, ¿sabes qué, maestro? En mi país sí sucede eso y la gente sí se muere y yo lo he visto y eso no es gracia, eso no me parece creativo, no me parece no es que reprima la violencia en el arte ni en la escritura ni en la... No, pero la violencia tiene un peso, una consecuencia que creo que como artista hay que tener un poquito de una responsabilidad de lo que se está hablando. Entonces hablemos de Beautiful, porque estamos entrando, ya estamos hablando desde hace rato de Beautiful sin nombrarla, ¿no? ¿Tú crees que Beautiful, que es una historia sobre el dolor propio y la responsabilidad ante el dolor de tus hijos, de lo que dejas en el planeta cuando tú te vayas a morir, tiene que ver con la circunstancia de México actual, con este grado de dolor y de violencia que estamos viviendo? Yo creo que sí, yo como digo que yo siempre creo que todas las películas que he hecho, tienen una mirada universal, una curiosidad por el alma humana, universalmente hablando. Pero en las entrañas yo creo que todas mis películas son profundamente mexicanas. Hay una mexicanidad profunda. ¿Por qué? Pues porque aquí viví 37 años de mi vida, aquí viví el fundamento de mi vida. En Barcelona, el punto de vista será, o sea, la infancia es la patria, como decía Baudelaire, ¿no? O sea, no, es más allá de las pinches fronteras y un pasaporte y esas pendejadas. O sea, yo creo que yo no odio los nacionalismos, odio esto, pero creo que la patria, o sea, es decir, el punto de vista, el fundamento de un mexicano va más allá de estas burocracias y de estas cosas cerradas. Nos pusiste en Barcelona. No, yo creo que la mirada con la que yo veo a los migrantes en los Estados Unidos, de las que yo soy de lujo, pero soy parte de la conciencia de un migrante, la vulnerabilidad a la que te expones, a lo que están, digamos, sujetos de explotación, de abuso, de ser ignorados, de ser tratados de ser racistamente atacados. Hay un racismo profundo. Yo imagino así Alemania en 1937 como empezaron. O sea, sí hay una especie ya de mirada. Sí. Pues en Arizona, cuéntame, sí. o Berlusconi, o lo que está pasando en Francia. O sea, sí empieza a haber ya una especie de xenofobia que empieza a dibujar patrones muy parecidos a los de la Segunda Guerra Mundial. Y me parece que lo que sucede en las fronteras de México en sur es más vergonzoso aún porque ahí ni siquiera los expulsan. Aquí los matan, los descuartizan y los... O sea, yo creo que hay un tema urgente que lo puedo ver, repito, aquí en nuestra frontera sur, en la frontera norte, y lo veo en Europa. Entonces, sí me Alejandro, yo creo que lo que hiciste, creo que ya se está volviendo una opinión general, son los olvidados del siglo XXI. Sí. Del siglo XXI. Es decir, si Babel era una de las primeras películas del siglo XXI porque trata de la globalidad. O sea, un disparo que suena en el desierto de Sahara retumba en México, retumba en Los Ángeles y retumba en Japón. Yo creo que Beautiful es todavía más sinceramente una película del siglo XXI porque toca lo que nos está sucediendo a todos en todas partes, que es los desheredados, los no incluidos. Los invisibles. Los invisibles que están rodeando todo este primer mundo. Tú sabes que en Los Ángeles hubo una marcha, ¿no? Contra la ley de Arizona. Fuimos, bla, bla. Éramos no sé cuántos. No había un solo americano.
O sea, no había... Terrible, ¿no? Dices, carajo, a estos cuates se les cuidan los niños, se les lavan los coches, se les da de comer, se les lavan los baños, cabrones, se les da el jitomate, la agricultura, la cultura, la comida... o sea, hay una fuerza cultural brutal, carajo. Más enorme, ¿no? Y la gente que vive con sus sirvientas, si no hubiese chicas ejecutivas ni presidentas de los estudios, si no hubiese nanas latinoamericanas, claro, que no vayan a apoyar a una gente que es parte de su sociedad. Y que de pronto en Barcelona yo encontré una sociedad que no bajaba de la diagonal, que es la avenida, digamos, que marca el norte y sur de la ciudad, y no conocían Badalona, Santa Coloma, el Raval. Dices, no puede ser, o sea, no puede ser que esta gente que está, digamos, sosteniendo, no solamente económica, no es mano de obra, maestro, esta gente africana, esta gente china te trae a ti una riqueza que no tiene comparación. Entonces, a mí eso me llama la atención. Entonces, sí es un tema urgente. Ahora, Beautiful, no perdamos la brújula. No es acerca de eso. O sea, hay un comentario social y hay un perfume porque no hago películas, digamos, con una agenda política. Esa es la verdad. Ahora, hablemos de qué es Beautiful. En Beautiful hay un padre que tiene cáncer, que interpreta a Bardem. Hablando de Cataluña, vamos a... Tiene 2 hijos, una es mujer, el otro es niño y tiene una esposa rubia. Alejandro González Iñárritu es un hombre que no tiene cáncer, pero tiene una hija mayor, tiene un hijo menor y tiene una esposa rubia. ¿Algún comentario? Evidentemente, en todas mis películas, siempre, no hay forma de dirigir una película. No hay forma de orquestarla, dirigirla, construir la arquitectura emocional, visual de una película, si no hay una profunda relación temática, empática con los personajes. Tú lo sabes, tú no puedes escribir algo que no sientas, o sea, no puedes hacerlo, no puedes llevarlo a cabo como escritor, como pintor. En todas ellas, y no hablo de que sean autobiográficas, por el amor de Dios, porque aquí hay un escritor importante que es Guillermo también, pero hay una aportación y hay una inversión de parte de uno que va desarrollando la historia, se invierte, y a la hora que las transformas del papel acá, es otro discurso, las transformas en algo que es personal. Hay de ti hoy. ¿Qué hay de Beautiful? De ti hoy. Yo creo que hay mucho. Hay muchos miedos de lo que puedo llegar a ser, de lo que me puedo llegar a convertir, de cómo puedo llegar a morir, de cómo puedo dejar abandonar. Reflexiones de a veces cómo me comporto como padre. Puedo ser justo, puedo ser injusto, puedo ser temperamental, puedo ser amoroso. Hay un análisis creo que complejo de la razón de mi padre, de la necesidad de entender que un día se va a ir, de su ausencia, de lo que será mi ausencia con mis hijos. Me da pavor todas esas cosas. O sea, evidentemente tiene que ver con un exorcismo de miedos personales, no autobiográficos, y con enfermedades a las que me he rozado por diferentes familiares cercanas. Entonces, sí. No tanto así que le dedicaste la película a tu papá. Cada película se le ha dedicado. Ya sé, pero esta en especial. Y esta en especial a mi papá porque creo que habla del amor filial. Ahora, Beautiful es de nuevo, como tus otras películas, es en colores deslavados, azules, verdes, grises. Tienes un estupendo hombre en la cámara y tienes una estupenda directora de arte y eliges esto, lo deslavado, y eliges también ambientes pobres, viejos, amolados. ¿Por qué? ¿Por qué, Alejandro? ¿Qué buscas con eso? A mí me da mucha risa. Hay una parte, digamos, de la observación de algunos críticos que dicen, es que es la sordidez y es demasiado oscura. Y yo digo, a ver, la realidad no la inventé yo. ¿Ellos de dónde son? No, hay algunas personas que dicen, oye, es que es demasiado. O sea, si hubiese hecho una película ligera, americana... Pero ellos no viven en un por eso, lugar pero así. Lo que es muy chistoso es que si hubiese hecho una película un poquito más limpia, más clean, más positiva, he dicho, ya se vendió, ya se agringó, es un vendido. Sí, haces una película dura, honesta, este cuate nada más nos quiere hacer yo. Entonces, no, pero estéticamente, ¿qué buscas? Estéticamente no busco nada, simplemente yo creo que hice un trabajo periodístico de un año, donde me adentré a las viviendas de los ocupas, que se llaman las casas donde viven los africanos senegaleses, que han venido en patera, donde viven entramos a 2 redadas de la policía catalana a donde estaban siendo explotados los chinos. Vimos los entornos, vimos los ambientes. Muchos de ellos están representados y filmados en los lugares reales, en las colonias reales. Esa fábrica que ves era una fábrica real donde ahí flotaban. ¿Tú fuiste a seguir todo eso para plasmar en la película? Absolutamente. Y todos los días en los diarios en el país, ahí aparece en primera plana o los africanos muertos en las playas o los cientos. Todos estos ambientes, el arte no
no imita la realidad, pero se inspira en ella. Y a partir de ahí yo creo que abordé de una forma hiperrealista la película. Hay un comentario social verdadero, o sea, no estoy exagerando absolutamente nada. Además, te podría decir que me quedé corto con la realidad. O sea, ya me parecía excesivo mostrar cosas que vi, que me parecían ya demasiado manipuladoras, pero esto es, yo creo que tiene una sobriedad y un rigor hacia la verdad que me perdone quien crea que esto es demasiado, porque pues lo invito de la mano, y si no hay otros barrios aquí en México, no sabe cómo viven los inmigrantes, pues te sorprenderá de ver que esto es casi Hollywood a comparación de lo que es. Entonces, pues sí hay una, sí es una realidad. En eso belleza. Mucha. Más que belleza, te voy a decir, encuentro belleza porque la gente que entrevisté, las chicas embarazadas, escapándose de sus países por razones políticas, religiosas. Con esperanza. Con una esperanza, embarazadas y diciendo es que aquí voy a ganar $3 al día, allá ganaba $1 a la semana. Puta, te hacen pedazos, porque ves un poco, dices, ¿cómo esta chica puede vivir aquí y pensar que esto es hermoso? Bueno, seguramente te han ofrecido que dirijas James Bond, El Hombre Araña. Mucho. El Bourne Y no quieres 4. hacer eso. No es que me niegue. Creo que ya me toman ahí medio en los estudios de pedante. Entonces siempre dicen, no, Alejandro no lo va a aceptar. Y podría ser mucho dinero y podría ser una película además muy cómoda. Hacer un cine como el que yo hago es un cine independiente. Esta película está multifinanciada. En español. En español, que yo sabía que el mercado se iba a reducir. Con un tema cabroncísimo que pues a veces la gente... Digo, no es tan fácil, o sea, no es un cine de arte, no es un cine, es un cine de autor, no es un cine comercial. O sea, esta película tiene mucho valor, y no es que yo me eche los cebollos, pero sí es una decisión importante a nivel práctico. Es lo que sé hacer, es lo que me gusta hacer y es lo mejor que pude haber hecho. No es que me esté latigueando, simplemente tiene evidentemente unas consecuencias. Y no acepto nada hasta ahora porque no he encontrado algo que me llame la atención. Ojalá encontrar un día algo que lo vea y diga, ¡wow! Y que me salve 3 años de escribir o de desarrollo, porque pues he estado en el desarrollo de todos y cada una de mis historias y me involucro al 100%. Uso de palabra, me salve. Sí, porque es mucho tiempo y mucha inversión y desgaste, evidentemente. Pero imagínate qué padre encontrar algo que digas, híjole, esto me encanta y quiero jugar con este material. Yo no estoy en contra de hacer una película por contrato, por oficio. O sea, creo que si a un carpintero lo contratas para hacer un mueble, una mesa exquisita, es padrísimo el oficio de carpintero. Pero yo en mi caso he sido un carpintero que diseño las mesas en las que me voy a sentar y a comer. Y a veces no te... Pero lo he encontrado un proyecto que me ayuda. O sea, por ejemplo, es curioso, la película que va a representar a España, también La lluvia, es un proyecto que estuve desarrollando con Paul Laverty y yo durante 2 años y medio. ¿No? 2 años y medio con ese guión. Lo que pasa es que no llegó a donde yo quería que llegara. Y lo mismo, soy insoportable como colaborador porque exijo y exijo. Pero fíjate qué interesante. Y yo estaba escribiendo Beautiful y decidí hacer Beautiful. Hasta ahora, mañana a lo mejor no. Fíjate, esa película hecha por un director español, protagonizada por un mexicano, es la que va a representar en los Óscares España. Y Beautiful, protagonizada por un español, dirigida por un mexicano, va a representar... ¿Qué te dice eso del cine de hoy? Hay puentes. La independencia es un concepto de hace 2 siglos. Yo creo que el concepto de ahora es la multidependencia. O sea, a mí me parece una estupidez y creo que el grande problema del mundo es que la ilusión de que la globalización es acerca de las ideas, se globalizan las ideas, se globalizan los productos, se globaliza la tecnología, pero no se globalizan los dineros, pero no se globalizan los seres humanos, eso sí no. Bueno, es una mezquindad, no sé. Pero vamos, es la mezquindad que describe Beautiful, toda esta gente que está lavando los coches, cuidando a los niños del primer mundo, haciéndoles el trabajo sucio, pero es lo mismo en el asunto del Oscar. O sea, todo mundo yendo a Los Ángeles a competir por la estatua de oro que van a votar los norteamericanos. Ellos van a dar los prestigios, ¿no te parece? Pero, te voy a decir qué pasa. El Oscar es muy curioso porque es un evento mediático, más que de prestigio. Digo, no nos olvidemos de las películas y actores y actrices que han ganado los Oscars. Y los que no han ganado también. Y los que no han ganado. Como todo concurso en el arte es totalmente subjetivo, totalmente erróneo, de origen, ¿no? O sea, el arte no puede competir. Una película tailandesa pequeña de una cultura no puede competir contra una película mexicana de otra cultura. Es decir, es lo que te digo, o sea, no puedes. Entonces, partimos de que todo mundo sabe de que ese tipo de concursos son infantiles, la estrellita que quieres tener. Ahora, yo no creo que la gente, bueno, en mi caso yo no voy al Oscar así como, ay, el Oscar, no.
compito en Cannes, que me interesa más a nivel prestigio. Voy a mostrar mi película en Telluride, que es un festival que me parece de un prestigio mucho más importante en términos de prestigio artístico. Y no es que esté menospreciando los Óscares, simplemente son cosas distintas y el Óscar lo que tiene, o va uno al Goya también, o va a los Arieles. Lo que quiero decir es que por la misma naturaleza de esta corporatividad que vivimos norteamericana, que ha invadido, digamos, la distribución en la televisión y el cine, es un evento mediático mundial que como película le conviene que más personas se enteren de que existe para que la vayan a ver. Ese es el valor de una Oscar. Y que abre puertas, ¿no? Abre puertas, pero además es por la resonancia mediática. Claro. Y invita a la gente a verla. Hollywood va a seguir siendo el gran distribuidor del cine, por lo menos 10 años es seguro. Pero ¿qué ves que está emergiendo interesante en el cine mundialmente? Yo creo que el cine latinoamericano, el cine coreano tiene unos directores extraordinarios. ¿Y tendrán que pasar a través de Hollywood para distribuirse mundialmente o con las nuevas tecnologías, ¿cómo ves? Yo creo que las nuevas tecnologías van a hacer que vamos a poder, digamos, saltar y triangular los estudios. O sea, como en el Kindle, bajar una película a tu aparatito. Como los músicos ahora. Grabas tu rola, la subes al internet y si es buena te van a empezar a bajar. Y se van a empezar a desaparecer los distribuidores. Creo que esa va a ser la única forma porque la cantidad de cine que está haciendo y las ventanas tan pequeñas que están abriendo los exhibidores y los distribuidores para el cine de arte. ¿No? O sea, el cine como producto ha tomado, digamos, las ventanas del mundo sin posibilidad para nadie competir en esas líneas. O sea, es decir, si el 90% de las pantallas del mundo están absolutamente invadidas por los exhibidores que ya son norteamericanos como compañías, la mayoría, los distribuidores que tienen miedo de perder dinero porque es un negocio muy caro distribuir una película, no se arriesgan. Hay una dictadura corporativa que paraliza a todo el mundo, que nadie individualmente toma una decisión y no pelean por lo que ellos creen. Y tú hablas con la gente en Estados Unidos o en el mundo, ¿no? Es que no hay que confundir esto de Hollywood. Hollywood era una palabra romántica hace 80 años. O sea, Hollywood es mucho más complejo ahora. La industria mundial, los productores, distribuidores están asustados, no toman medidas y nadie se siente realmente orgulloso de lo que hace. Nadie se siente orgulloso de hacer Transformers 3 o sea, pero la corporación, la pinche dictadura del capitalismo estaba, o sea, y ves cómo la estructura económica del mundo está afectando el arte o el cine, la industria del cine. Es decir, o haces películas de $100 millones o haces la chiquitita, pero ya las medianas, así como la industria, el mediano empresario ya desapareció. Pero dices que está sucediendo otra cosa está emergiendo, otras posibilidades. Por ejemplo, esta distribución más parecida a Twitter, más parecida a Internet, o sea, que esquiva a la corporación. Transversal. Va a empezar, o sea, está muy temprana, pero creo que va a tener que ser así, porque sí es ahora... la carrera que se le impone al cineasta es durísima. O sea, tú te tardas 3 años. Esta película me costó 4 años. Yo creo, un privilegiado. Me ha costado mucho trabajo. Esta película fue comprada por distribuidores independientes en todo el mundo. Tienes que estar cuidando tu película, que no destruyan el póster, que hagan el tráiler bien, que salgan las mejores salitas. O sea, es un cuidado como de tu hijo que salga en las mejores condiciones, pero estás batallando. La gente que no tiene de alguna forma un nombre, no tiene nada, es muy difícil. A lo mejor salen en una sala en Alemania y se desaparece. Y las películas, si no hacen el primer día o el primer fin de semana tanto, se van. Entonces, un cineasta se tarda 4 o 5 años en hacer una película y tienes un fin de semana para demostrar que tu película hace tanto dinero porque la ley del mercado va a dictar si es buena o mala. Entonces, ¿dónde está la visión artística de este asunto? A ver, soñemos. Eso ya no existe. Se va a distribuir así como iTunes, ¿no? Por internet, cada quien va a bajar. Eso quiere decir que también hay suficientes receptores en el mundo, o sea, estamos mucho más conectados. ¿Cómo van a ser los cineastas del futuro? ¿Cómo los intuyes? Yo creo que el cine no va a desaparecer. Había una especie como de tufillo ahí de todo tiempo pasado es mejor, de productores viejos que a veces platica uno y ya se acabó el cine, la digitalización, ya no hay película, la tercera dimensión, Avatar mató. Sí. Yo no creo eso. Yo creo que siempre la tecnología ha venido amenazando al cine y el sonido y luego el color y luego el cine va a sobrevivir, la sala de cine va a sobrevivir. El acto comunitario que es la sala de cine, ese es algo que no va a desaparecer. De hecho, hasta por razones económicas. O sea, es lo más barato, llevar a tu novia a los 15 años al cine y darle un besito en la sala oscura y Eso es algo que no va a desaparecer, según yo. Se va a individualizar cada vez más la experiencia. O sea, si de pronto vas a ver tu película en un iPad, en un teléfono, cada vez más, ¿no? Yo veo a mis hijos con una computadora. Pero yo creo que van a subsistir los dos. Y yo creo que el cineasta
No, una cosa que decía Godard que me encanta, pero ahora vamos a tener que cambiarla. Decía Godard que cuando uno veía su película en televisión no estaba viendo la película, estaba viendo una postal, ¿no? Así como cuando vas al Prado y ves el Cristo de Velázquez y sales y compras la postal. No es el Velázquez, es la postal. Bueno, así es. Nada más que ahora quizá los nuevos cineastas van a estar más conscientes de que los formatos van a cambiar. Y vas a tener que construir en base a un formato de ese tamaño. Y no está mal, es un reto creativo para ver cómo enganchas. Está bien. Alejandro, tenemos una sorpresa para los amigos que están siguiendo esta conversación contigo. Este es un corto que hiciste en homenaje al cine. Se llama Ana. ¿Quién te lo encargó? Fue un proyecto del presidente del Festival de Cannes, que lleva muchos años como presidente, Gilles Jacob. Y Gilles Jacob, que ahora tiene 78 años, que ha sido el presidente de Cannes 35 años, en el aniversario número 60, me parece, hizo este proyecto que se llama Chacun de Cinéma, a ellos su cine, en donde nos habló y nos dijo a 33 directores de todo el mundo. Hablo de los grandes maestros de la historia, y que me haya incluido a mí me pareció un honor. O sea, estoy hablando de Polanski, Oliveira, los Dardenne Brothers, en fin, todos los directores más picudos, Lars von Trier, Wong Kar-wai, los hermanos Cohen. Había una bola, gente que yo he admirado mucho tiempo. Y yo era uno de esos 33 y nos dijo, tienen muy poco dinero, o sea, tienen una cantidad de dinero, no me acuerdo cuánto era, pero era poco dinero. Tienen que hacer una historia de 3 minutos en donde el templo, donde homenajen, o sea, el homenajeado es el cine como templo de proyección, o sea, una iglesia. Vámonos, con eso nos despedimos viendo cine de Alejandro González Iñárritu. Ana. Qué buena onda que lo pasa. La cara de esta chica es espectacular. ¿Lo han visto? Sí, sí, lo vimos. Su cara es algo alucinante. Se parece a Gael García. Je sais. Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes plus? Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes plus? C'est la vie. Pourquoi est-ce que tu me méprises? Ça, je te le dirai jamais. Comme si je devais mourir. Hijo, esta música es impresionante. No me pega. Este es un compositor que se llama Georges Delour. Y hizo todas las películas francesas, muchas películas francesas hermosísimas. Y es un músico, esta música es de Contempt, la de Godard. Es una película que a mí me encanta, que no es muy emocionante, pero cada vez que entra la música, Godard la pone y la saca sin ninguna regla. O sea, estamos ahorita hablando y entonces es una música de no está pasando nada. Estamos hablando de los camarones de ayer. Barra de